tengo clases y todo es complicado. Bueno. ¿Quién más está aquí? Ahí Juan Marcos ya saludó, sí. hay tres Robinson ya llegó personas, creo. también, no sabe que Robinson ya ha llegado. ¿Robinson? ¿Dónde Sí, está Robinson. Robinson? Ah, sí, no lo había Hola, visto. hola, ¿cómo están? Hola, Robinson, no lo había visto. Hoy se llama Ro, la vez pasada llamaba RD, hoy se llama Ro. Es que en la Y, entrada no le puse el apellido. ya. Y Sergio Ramírez, ¿quién es? Sergio Ramírez es mi estudiante doctoral. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Sergio Pero Ramírez. ¿cómo estás? ¿Pero allá o acá? Allá. Sí, en Colombia. Ah, ya. Sí. Juan Francisco, cuando quiera empezar, empezamos entonces. ¿Cómo así? Si yo no soy el que empieza es David Contreras. David, ¿quiere esperar un momento o quiere empezar ya? Yo no tengo ningún problema, igual, pues, como la idea era que el tiempo se iba a distribuir entre Renquifo y yo, entonces, pues, la presentación la organicé para que fuera bastante corta. Ah, bueno, está bien porque vamos a tener su exposición solamente. Yo le mandé un correo explicándole que solamente iba a hacer su exposición. Pero entonces la puede hacer más larguita si quiere, ¿no? O sea, más tranquilo, sin afán. Sí, claro, Sí. igual. O sea, la idea siempre es media hora y luego discutimos. Sí, más o menos para eso esto. Ah, bueno. Bien. Excelente. El Kim Narváez se salió. Este fue. O sea, la conexión de los estudiantes de la Javeriana tampoco es garantizado que todos tengan buena conexión. No. Digo Camilo, ya vamos a poder empezar porque Ya llegó llegó Camilo. Camilo. Ah, bueno. Bueno. Camilo, usted es un tipo muy importante, no empezamos sin usted. Carlos Pinzón, después de la charla podemos hablar. Si no, yo tengo clase, demora más, pero ya estoy aquí en segundo, me pongo los audífonos. Sí, profe, después de la charla hablamos. Listo, Sí, perfecto. sí, hágale Camilo, ponga los audífonos y empezamos. Bueno, empecemos entonces. David. Listo. Bueno, hola a todos. Para quienes no me conocen, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de octavo semestre. Entonces, pues les voy a presentar un modelo sí, pero menos desde la perspectiva de epidemiología y más desde la perspectiva de lo que serían sistemas alimentados y más de la teoría como la vemos nosotros. Entonces, un poco de contexto, ahí están viendo la presentación. No, yo no estoy viendo en este momento. ¿Sabes cómo compartir pantalla? Listo. ¿En Skype? Ah, ya. Sí, ahí están viendo la presentación. Sí, ya la estoy viendo. Listo, entonces... Yo la veo. Ok, más o menos la misma idea de cómo el sistema, a medida de que hay más contagiados, de que empiezan a haber más portadores, cómo estos afectan y aumentando la cantidad de personas susceptibles que se van infectando. En esa misma idea y manejando las mismas dinámicas, simplemente es visualizar el problema desde lo que es teoría de sistemas, teoría de control, y para eso entonces se hacen simplemente unos análisis un poco distintos. Entonces, a diferencia del modelo que presentaron la semana pasada, este es un modelo más sencillo. La pregunta que se buscaba, o pues que aún se busca, porque este es un proyecto que aún está en curso, es en qué momento se alcanza o se puede saturar, si se llega a saturar la capacidad hospitalaria específicamente para las unidades de cuidados intensivos. Y para eso la idea era menos el acercamiento de precisar parámetros por definición y a partir de eso dar una estimación de dentro de las condiciones en Colombia cuáles serían los valores de esos parámetros, sino con los datos que se tenían hasta la fecha, que si no estoy mal, esto es
al 20 algo de abril, poder hacer una estimación de parámetros adaptándolo al modelo. Como cualquier modelo ciber, se tienen los susceptibles, se tienen los carriers soportadores y se tienen los retirados, que une tanto a las personas que se han recuperado como los que se han muerto. Y simplemente se hace una distinción entre las personas infectadas para aquellos que tienen un nivel de riesgo leve, moderado o grave, correspondiente a que pueden tener un proceso de recuperación en casa, necesitan atención hospitalaria o necesitan unidades de cuidados intensivos. Entonces, lo primero es, se pasa de la idea de modelos por compartimentos a estados los diferentes estados del sistema, que se define simplemente por una proporción de cada uno de los conjuntos que ya se estableció de las personas sobre la población total, asumiendo que pues siempre la suma de todo uno de los estados, o sea, los que ven a la derecha, tienen que sumar a 1. Y se definen a partir de eso las dinámicas, que es cómo interactúan los diferentes estados. Entonces, vamos a volver un poco. Las dinámicas es cómo se hace una transición de pues, un individuo, en este caso una proporción, de uno de los compartimientos al otro en la dirección que se marcan las flechas. Y pues esto se hace simplemente con ecuaciones diferenciales, y hasta este punto es bastante similar a lo que se maneja en cualquier modelo epidemiológico. Entonces, ¿a qué apunta este proyecto? La idea es plantear un modelo que sea lo suficientemente completo para dar la respuesta, y más que hacer predicciones es plantear posibilidades de control. Entonces, por ejemplo, la idea de la cuarentena, la idea de mirar el diagnóstico y ese estilo de aspectos que podemos nosotros realmente influir, cómo afectan el desarrollo del sistema, en qué momento se alcanzan los picos, cuáles son los puntos de saturación. Y para eso entonces no se define como tal un alfa, por ejemplo, en este escenario, que normalmente en el modelo CIR, si no estoy mal, es más en la tasa en la que se empiezan en el que los portadores ya empiezan a presentar síntomas. Este modelo asume uno de dos escenarios. Inmediatamente una persona es infectada o se vuelve asintomático y sigue siendo asintomático hasta que se recupera, o inmediatamente presenta alguno de los 3 niveles de síntomas. Esto porque la idea era poder reflejar en el modelo los datos reales que se tienen, y los datos reales que se tienen nosotros no sabemos en qué momento necesariamente una persona fue contagiada. Se pueden hacer estimaciones. David, solamente para chequear, ¿en qué slide estamos viendo en este momento? ¿Es que se llama dinámicas? Sí, dinámicas. Listo. Bueno. David, ¿sería posible simplemente por leer las ecuaciones, pero desde lo que significan? Sí, para ya voy a eso. Bueno. Contextualizando los parámetros. Bueno. ¿Por qué? Porque es que en el dibujo no había gamma 1, ni gamma 2, ni gamma 3, pero aquí sí. Sí, ya voy a entrar en ese detalle. Listo, entonces, como lo que se está intentando es reflejar directamente los datos, entonces se asume que los infectados se identifican únicamente cuando son exitosamente diagnosticados. Entonces, una persona que no es diagnosticada podría no entrar a ser considerada en este sistema, para que simplemente se maneje lo que podemos directamente representar en los datos. Entonces, para ir por cada una de las dinámicas. La primera es la tasa de disminución de personas susceptibles. Eso simplemente se traduce a las personas que no han sido contagiadas, cómo van siendo contagiadas, y es una proporción de los disponibles para ser contagiados con los que ya están contagiados pero no han sido identificados, y por una tasa de transmisión. De estos pasan entonces al conjunto de las personas que han sido contagiadas. Estos son todos los portadores que sean asintomáticos o presentan algún tipo de síntomas, pero no han sido diagnosticadas. Entonces son el estilo de individuos que, como no han sido diagnosticadas, no están aisladas y pueden seguir contagiando a más susceptibles. Y de estos tenemos entonces una salida de este conjunto a una tasa de diagnóstico. Como ya expliqué, es cuando se logra hacer un diagnóstico de manera exitosa, presenta la persona los síntomas. A partir de esto hay una distribución de a cuál de
los tipos de los niveles de complicación, puede clasificar a esta persona que ahora es infectada. Y ahí es donde entra el gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Y eso simplemente es el porcentaje de población que se distribuye entre los leves, entre los moderados o los de alto riesgo. Acá se aleja bastante de lo que sería una representación real, porque acá estoy asumiendo obviamente la población homogénea y prácticamente desde el comienzo afirmar que un porcentaje específico de esa población se va a infectar de cierta manera, pero la idea es más hacer una predicción respecto a los que van a tener alto riesgo y cómo podemos afectar esa medición, porque estos datos específicamente, cuántas personas tienen contagio medio, bajo, moderado o alto, sí se pueden sacar directamente de la base de datos. Y se me había olvidado mencionar, todos los datos aquí fueron retirados por ESCRI Colombia, o que son los mismos datos que está manejando el Instituto de Salud, el Ministerio de Salud. Entonces simplemente es lo que tenemos directamente aquí en Colombia como base de datos libre. Una pregunta, pero entonces en ese modelo un susceptible pasa a infectado leve, grave o moderado, es leve, moderado o grave de una. No. El susceptible primero pasa al grupo C, a carriers, cuando empieza a presentar algún tipo de síntomas. Bueno, pero entonces pasa de carrier a presenta síntomas o se hospitaliza o a urgencias, pero de una, no pasa de un estado al otro. No hay una interacción entre los diferentes niveles de infectados por complicaciones. Entiendo, esa sería la pregunta. Sí, o sea, digamos que pasa al nivel de casa, de hospital o de urgencias de una, no va por esos niveles. No, pasa de una. Esto es porque principalmente lo que presenta la base de datos es el estado en el cual se presenta la persona, y pues mirando toda la base de datos se puede analizar cuántas personas nuevas hay para cada uno de los tipos de riesgo. No presenta, por ejemplo, el nivel de complicación, cuántas porcentajes de personas que estén en nivel de pasan a tener cierto estilo de complicación. Entonces, esta es una generalización de si una persona entró en la vida, o sea, en el escenario real, entró a leve, pasó a moderado, pasó a grave y después pasó a la parte de retirados. Entonces, para lo que sería este modelo, ese individuo directamente pasó al estado de grave antes de pasar a retirado, porque estamos mirando el estado en la necesidad máxima que se pueda presentar para la parte de urgencias. Y para la última parte de retirados, entonces, como los gammas se utilizan como una distribución, entonces, y esto es algo que se va a cambiar para las siguientes etapas, entonces se asume que la misma distribución de la tasa a la que se diagnostican y cómo pasan a tener un nivel de riesgo es cómo se pasan a ser retirados, sea por recuperación o muerte, y esto simplemente se estima mirando cuál ha sido la disminución de cada una de las personas que están en uno de los estados infectados. Pero tengo una inquietud, ¿todos no pasarían a ser recuperados o muertos? Sí, todos eventualmente terminan en la parte de retirados. David, yo tengo una pregunta con respecto exactamente a eso. ¿No es un problema no distinguir entre esos dos conjuntos, recuperados o muertos, porque asumes inmunidad? Sí, eso es un problema y efectivamente es una de las cosas que es importante considerar al cambio. Al momento de hacer esta primera parte del proyecto, creo que aún no hay estudios claros de si hay inmunidad permanente o cuánto tiempo dura la inmunidad una vez pasa a ser recuperado. Y debido a que la búsqueda de la pregunta es específicamente modelar la necesidad de la capacidad de unidades de cuidados intensivos, entonces no era tan necesario mirar la parte de recuperados o muertos. Ya cuando vamos a mirar estrategias de control, hay de cierta manera, si queremos clasificar qué estrategia de control es más conveniente que la otra, sí se necesita mirar dentro de la parte de retirados, los recuperados y muertos, porque pues a partir de eso podemos definir una función costo, por ejemplo.
Yo no entendí bien eso, porque si el recuperado, digamos, puede infectarse otra vez en 3 meses, digamos, eso va a afectar también el sistema, pues de pronto en 3 meses, pero va a afectar el sistema médico, ¿no? O no entendí bien tu argumento. Sería, no, mi argumento simplemente va a la restricción a la cual se hizo el modelo como un primer acercamiento. Ya, En el caso en el que asumamos nosotros que una persona se puede volver a infectar, entonces si hay una tasa a la cual la parte de recuperados, al hacer esa distinción, deba pasar a ser un portador, vuelva a ser un infectado o pueda volver al grupo de susceptibles. ok. Pero pues en este momento se asume que eso no se da por el simple hecho que aún no, pues al momento de esta fase no había un estudio que fuera concluyente en cuánto es el tiempo de inmunidad, y creo que aún no lo hay porque pues necesitamos más tiempo para poder llegar a esas conclusiones. Okay. Listo. Y respecto a los parámetros, y este es uno de los mayores problemas que he tenido con cómo modelar este aspecto, es la mayoría de acercamientos epidemiológicos, como lo estamos viendo, se hace un acercamiento de lo que pueda ser el parámetro a partir de las condiciones del escenario que se esté modelando. Mientras que acá la idea era con los datos poder hacer una estimación de los parámetros. El problema es, primero, no podemos para nada definir los parámetros como constantes porque van cambiando a medida que van cambiando las circunstancias. Por ejemplo, si tenemos una tasa de diagnóstico y de repente se nos dañó la máquina que está haciendo el diagnóstico, la población sí se asume que no nace ni muere alguien por enfermedades naturales o por otras enfermedades durante la simulación del modelo. Entonces, Perdón, ¿le contestaste entonces a David Ramírez la pregunta que hizo? Sí. Entonces, ese estilo de estimaciones lo hace bastante complicado. Como primer acercamiento, lo único que se hace es, utilizando el método de Euler, haciendo una comparación con los datos, cuál sería el parámetro para cada cambio de día. Entonces, acá se toma un espacio de tiempo y se calcula cuál habría sido cada uno de los parámetros comparando los datos reales al modelo que se tiene, y cuál habría sido el beta, el alfa o el kappa en cada uno de esos escenarios. Esto por tener una primera idea de cómo se podría hacer una estimación de los parámetros. Para esta primera fase, a partir de los datos que se obtienen, entonces se considera una constante media de simplemente la frecuencia de los datos que se obtuvieron, pero la idea es variar esto para tener parámetros más dinámicos y que en vez de tener una dependencia temporal, en vez de tener una dependencia futuro, tenga una dependencia del estado actual de la situación. Por ejemplo, si tenemos una cantidad muy alta de infectados, podríamos asumir que la población va a ser bastante precavida, entonces se va a cuidar más, así que el beta va a disminuir de manera considerable. La suma de las derivadas debería dar 0 ¿cómo así? Para este aspecto no entiendo la observación. David, ¿les puedes aclarar esa observación? No la entiendo. O sea que si en general no salen y entran personas al modelo, sí, la suma siempre debería dar 0. Listo, entonces eso es respecto al modelo, y a partir de eso entonces se tienen la evaluación de los parámetros a la izquierda como constantes para este primer estado, y ya dentro de la idea de lo que es el análisis de sistemas, entonces hay tres características que se analizan, que son muy importantes pues para lo que es el estilo de sistemas alimentados. El primero siendo la estabilidad, y es cuando siempre el sistema, sin importar el estado actual, las dinámicas todas van a dar 0.
o sea, si cuando el sistema es estable, y ese necesariamente solo se da cuando hay 0 portadores y los infectados eventualmente terminan siendo 0 porque todos pasan a la parte retirada, sea por recuperación o muerte. Lo segundo es la observabilidad, y es analizando estas dinámicas, poder afirmar si el sistema es o no observable. Y eso significa si con los datos que se pueden medir, que en este caso lo que realmente podríamos medir son las personas infectadas, las recuperadas y los muertos, se puede tener un conocimiento completo del sistema. Y para este modelo afirma que el sistema no es completamente observable por la relación que hay entre susceptibles y portadores. En este escenario se sabe, si conocemos todos los infectados y todos los retirados, cuál sería la cantidad entre susceptibles y portadores, pero nunca se puede saber con exactitud cuál es la cantidad exactamente de cada uno. Más o menos eso es lo que es observabilidad. Y controlabilidad es si se puede o no implementar una estrategia de control. Como estamos considerando que tenemos dos formas de afectar el sistema, y es por el beta y por el alfa, siendo estos qué tan eficientemente estamos diagnosticando y qué tan eficientemente y a qué tasa de transmisión se está dando. Entonces, nosotros al modificar el ambiente para que la tasa de transmisión disminuya o las condiciones en las cuales se puedan presentar más diagnósticos, podemos afectar el sistema, y eso es lo que permite la controlabilidad, y eso es lo que apuntaba que el primer modelado del sistema es poder plantear un escenario en el que yo diga, ok, puedo a partir de esto empezar a implementar diferentes simulaciones de estrategias de control. Listo. Y eso es más o menos lo importante. Esta simplemente es una simulación de 250 días a partir de las dinámicas del sistema. Y esta es una comparación con los datos reales de los primeros días que se manejan. Y acá se ve una fuerte distinción, y esto se da fundamentalmente por varios problemas. Primero, se estaban considerando ecuaciones diferenciales, no ecuaciones de diferencia. Entonces, a medida que pasa el tiempo, si esa proporción de infectados va aumentando, no es lo mismo que yo esté considerando que si una persona se infectó, entonces no el 0.1% de esa persona fue infectada, sino que la persona completa entra al conjunto de las personas infectadas, al conjunto de las personas portadoras, y esta tiene una implicación al comienzo de la simulación bastante más fuerte. Y lo segundo se da más por la estimación de los parámetros. Como se intenta hacer una estimación inicial general, se puede hacer a los datos actuales se puede hacer un comportamiento general que presenta datos similares, pero no se puede hacer directamente ese paso de primero hay muchos contagios y después disminuye a medida que la población va tomando acción y se ven momentos como inicio de la cuarentena, más concientización y ese estilo de aspectos. Entonces, por eso son todas las consideraciones que se han tomado desde el momento de terminación de esta primera parte del proyecto, y es cambiar los parámetros de constantes a ser más dinámicos y necesariamente a tener una dependencia del estado actual del sistema. Estoy intentando evitar que los parámetros se definan a partir de suposiciones o planteamientos que se dan de no, la población se debe comportar así, entonces si yo planteo una cuarentena, yo voy a asumir que el 95% de la población le va a hacer caso, sino directamente mirar el estado actual y decir, ok, con este estado actual es probable que tanto porcentaje de la población esté considerando la cuarentena, y con todas las variables, eventualmente la transmisión en este escenario sería tanta. Lo segundo es separar el alfa. En este momento yo asumo directamente la persona presenta directamente síntomas o directamente es asintomático, y solo cuando se diagnostica pasa a ser la parte de infectados, y es poder considerar que la persona no presente síntomas, empieza a presentar síntomas y después es diagnosticado, y a partir de esto no afectar directamente el alfa como la capacidad de diagnóstico, sino tener el alfa como una presentación, la tasa a la cual se empiezan a presentar síntomas cuando se presenten, y tener un parámetro adicional que sí sean directamente la capacidad de diagnóstico. Una de las cosas en lo que se mencionaba, por ejemplo, de la función costo, es
si se puede considerar que la cuarentena está afectando mucho la economía, se puede hacer una consideración entre, ok, entonces, cuánto tendría el costo, el impacto económico de que mi estrategia de control sea más enfocada en afectar a la tasa de transmisión o que sea más enfocada a afectar la tasa de diagnóstico. Entonces, eso significaría, por ejemplo, no, tenemos que aumentar nuestra capacidad de hacer pruebas tanto en cantidad como en velocidad. Lo otro, como ya se había mencionado, es necesario separar el conjunto de removidos como recuperados y muertos. Y aparte de esto, generar más dinámicas. Inicialmente no se había hecho puntualmente por lo que se puede directamente extraer como información o como relación de los datos que se tienen, pero considero que con más análisis se pueden hacer mejores estimaciones de diferentes relaciones para poder empezar a mirar. Primero, que la tasa de entrada al conjunto de infectados no es exactamente la misma al conjunto de portadores infectados, no es la misma a de infectados a removidos. Segundo, que se pueden presentar ese estilo de complicaciones. Entonces, no necesariamente afirmar que un individuo tiene que pasar por los 3 niveles de complicaciones, pero que sí puede estar en cualquiera de los dos, con la afectación que tiene estar en cualquiera de los tres estados de complicación y pasar uno necesariamente peor o ya pasar a recuperados. Y a partir de esas consideraciones empezar a plantear diferentes escenarios de control. Empezando por ver matemáticamente cómo se comporta el modelo al hacer modificaciones a los parámetros de transmisión de diagnóstico. Después de esto empezar a decir, ok, entonces metemos más escenarios reales de qué se podría hacer y esto cómo afectaría al final en el tiempo nuestros picos de personas infectadas, nuestras cantidades totales de personas muertas y dar de alguna manera, intentando claramente evadir consideraciones morales, cuál sería un mejor escenario. ¿Listo? Muchas gracias, David. ¿Preguntas? Veo una aquí de David, del profesor David Ramírez, que dice que esa suma no le está dando 0. Déjame... Los 3 gamas suman 1, ¿no? Eso es importante. Si los 3 gamas suman 1, AC siempre va a sumar 1 entre todos los infectados, igual a K y C. Bueno, mientras que David Ramírez escribe otra la respuesta a la pregunta. ¿Otras preguntas tienen? Muchachos, los jóvenes que nos acompañan aquí. Juan Francisco. Hola, más. Hola. Mauricio. Sí, no, yo tengo una sugerencia. Mira que yo vi un trabajo así similar a este que están haciendo, que están desarrollando los matemáticos en mi universidad. Y entonces ellos para la estimación de los parámetros utilizan los datos de China, porque hay más datos y están los recuperados, muertos, como todas las diferentes categorías y por muchos más meses. Porque si uno usa los de Colombia, como son tan poquitos, es difícil estimar los parámetros, como la epidemia todavía no ha pasado la curva, la parte pues, que se aplana y todo esto. Entonces, y uno se puede comparar con otros modelos, porque los de China ya han hecho modelos también así y todo. Entonces, puede que algunos de esos parámetros se puedan extrapolar, al menos de manera inicial, al modelo colombiano, y ya luego uno solo estima cierto parámetro con los datos colombianos, pero los demás asume que son iguales que en China o algo así. Es como para poder tener como un punto de inicio. Ok, sí, la idea es no restringir tanto el modelo a una ubicación, o sea, claramente se está haciendo el estudio sobre Colombia. Ahí lo difícil, digamos, lo que en su momento consideré que me parecía más complicado es las formas de actuar de cada población son completamente distintas y eso hace que los parámetros sean, porque los verifiqué en diferentes, los verifiqué por ciudades, los verifiqué en diferentes países
como para intentar familiarizar con los datos que se están manejando, varían mucho, son muy distintos. En muchos casos aparentan inicialmente ser bastante erráticos. Pero David, ¿no podías mirar más bien a las diferencias entre los reales y los simulados en diferentes países para que te dé una idea de por qué Colombia hay tanta diferencia y de pronto en China no va a haber tanta diferencia? Eso te puede decir algo acerca del modelo mismo, ¿no? Ok, Sí, sí, siguiendo la propuesta de Mauricio. sí, me parece chévere. Don Francisco, Camilo, Rueda, Carlos Ramírez. Pues solamente tengo es como una curiosidad y es si en otros países, que tiene que ver, me imagino, con estos parámetros gamma, y es si en otros países lo que se demora una persona en cuidados intensivos es más o menos similar a lo que está sucediendo en Colombia. Camilo, ¿cuál país está en este momento similar a Colombia, Ecuador o no? No. Venezuela tampoco, ¿cierto? Brasil No tal vez, sabemos. teniendo en cuenta el tamaño. No, Brasil, el presidente No, toma unas Brasil no. decisiones bien extrañas. Entonces sí, Colombia particular. Bueno, unas preguntas solamente para entender algo. Sí, David Ramírez te habló de la población constante. En un momento yo me imaginé que de pronto era una restricción muy fuerte y esto va para largo, pero luego me puse a pensar que tal vez, es una pregunta, no es una afirmación, y el hecho que esta enfermedad no parece afectar tanto a los niños y aparentemente los niños transmiten menos la enfermedad. Escuché, no sé si hay algún doctor aquí que me diga si es cierto o no. Eso, digamos, haría que la suposición de que la población es constante no sea tan fuerte. a mí la verdad no O sea, sabría responder. sea, nuevos bebés van a Digamos, importar porque los bebés no aportan mucho, digamos, a la infección, a los hospitales, no tanto. Digamos, asumamos que los niños no son tan contagiosos. Entonces, la población constante se puede justificar de esa manera. pues yo intenté no hacer ese estilo de justificaciones, es más por completo desconocimiento del área. Intento, como dije al comienzo, yo no sé epidemiología, sé de sistemas, entonces eh, sentarme a mirar esas consideraciones de las diferentes características que tiene la población, entonces es submodelar, entonces ya no tenemos población homogénea, sino que tenemos personas, podemos categorizar las diferentes edades en 3 grupos y cómo afecta a cada uno de los grupos, entonces ahorita tenemos dinámicas para cada uno de los grupos. Creo que, pues, al menos para mí era una complicación bastante difícil de tomar decisión tanto en cuestión de parámetros como en cómo modelar las diferentes dinámicas en cada escenario. Por eso es que pues preferí seguir por el camino de asumir la población constante para que sea para mirar siendo únicamente el escenario actual, entonces cómo sería y, y considerando que afecta el virus exactamente igual a toda la población, eh, asumiendo que entre más datos haya y pues en población en grande se puede sacar ese estilo de estimaciones obviamente bastante de forma muy general. Camilo. Sí, afecta en algo el cálculo de estos parámetros, tener en cuenta lo que están haciendo en algunos países y es liberar un poco el confinamiento, pero por áreas, en ciertos lugares. En unos sí, en otros no. ¿Eso se contempla o cómo es? O sea, ver cómo es, a ver, eso
lo detalló mejor el grupo de la semana pasada, que hacía un comparativo de cómo afectaba si hacía una cuarentena obligatoria, completa, a un sistema más inteligente. Acá más o menos me sesgo a cómo se está efectuando, o si se está efectuando en unas poblaciones u otras, sino qué tanto afecta mi tasa de transmisión de manera directa. Entonces, supongamos, si O sea, antes... habría que correr el modelo en cada región. Sí, en cada región están haciendo una política diferente. ¿Es Sí, eso? sí, Ok. sí, claro, porque en este momento solo estoy mirando los datos de todo Colombia, y si, por ejemplo, en Cali abren unos sectores que representan el 30% de la población, en Bogotá abren otros que representan el 70% de la población, acá no se puede estimar, porque yo simplemente puedo decir, ok, qué tanto de la población está o no está disponible para ser contagiada, y de esa manera, pues ahí entraría la estrategia de control, cómo estaría afectando eso a la tasa de transmisión. No podría decir, ok, entonces, ¿cómo sería si afecta en un porcentaje tanta cantidad de la población y en otro porcentaje la otra cantidad de la población? Eh, una pregunta y relacionada con algo que preguntó David Ramírez. Uh-huh. Él ve la suma de los gamas igual a 1 como muy fuerte. Yo la verdad pues no lo veo porque o es de bajo riesgo, riesgo moderado o alto riesgo. No sé si David Ramírez puede explicar qué porcentaje estaría faltando allí. Perdón, ¿qué grupo estaría faltando allí entre esos tres? David, ¿podrías escribir? David está desesperado porque no tiene micrófono. Sí. Pero para complementarle la pregunta que está haciendo allí. La verdad no entiendo por qué es... Entiendo, David, pero ¿podrías explicar qué grupo no está incluido allí? ¿O uno es de bajo riesgo, o uno es de riesgo moderado o de alto riesgo? Entonces... ya. Se puede imaginar por qué. Pero ahí está escribiendo. La respuesta está larga. Bueno, mientras tanto, la verdad, tú hablaste de algo complejo y muy interesante y yo no... tiene una respuesta, pero es larga, es lo que él dice. Sí, pero la está escribiendo, entonces vamos a ver si... entonces pasemos a otra. Tú hablaste al último algo muy interesante, pero complejo, y no entendí bien cómo meterías eso allí. Tú hablas de consideraciones... No. Tú hablaste de consideraciones económicas. Sí. Para el control. Perdón. ¿Y a qué te refieres? ¿Y a qué te refieres con eso? De pronto, si me das un ejemplo de... o sea, repíteme exactamente otra vez lo de la economía, porque me parece interesante, pero no entendí bien. Es más que todo... a ver, supongamos que no se hiciera absolutamente nada para contrarrestar la expansión del virus. Entonces, desde el momento cero, se deja que siga su ritmo, infecta a la población y todo eso, y asumimos ese escenario como un costo económico cero, y podemos estar, obviamente, ignorando ciertas consideraciones morales, a partir de la cantidad de muertos, damos ese costo negativo. Morales y económicas, ¿no? También. Sí, claramente. Decimos eso tuvo un costo negativo por este escenario. Ahora le introduzco un escenario de control y vamos a decidir, ok, entonces voy a plantear una estrategia de control que afecte únicamente mi tasa de transmisión, y se mira cuál fue el resultado de la afectación al final de muertos y cuánto me costó implementar esa estrategia de control. En este escenario sería, por ejemplo, si yo tuve que cerrar muchos sectores comerciales, entonces, ¿cuánto se perdió por eso? Eso se podría plantear como un costo de implementar esa estrategia de control. Y puedo plantear el opuesto, que entonces
no miremos el implementar el confinamiento obligatorio, sino implementar estrategias de diagnóstico. Entonces, ¿cuánto sería el costo de yo tener ese escenario ideal en el que hago millones de pruebas diarias completamente aleatorias para identificar lo más rápido posible a todas las personas que sean portadoras dentro de lo que es el modelo y Ya entendí. aislarlas simplemente? Entonces, ¿cuánto nos costaría todo ese proyecto en materiales, en personal, en tiempos de implementación? Y a partir de eso se puede decir, ok, entonces mirando ese costo económico, ese costo humano, se puede llegar a cierta forma de conclusión de qué estrategia de control es o no más apropiada. ¿Tú conoces si hay algún modelo que haga esto de alguna manera directa o indirecta? Esto del tener en cuenta el costo. Una función costo, pues... No, si sabes de otro modelo que no sea el tuyo, que considere, porque los modelos que hemos visto hasta ahora, creo que no consideran eso. Entonces me parece directamente en este escenario de epidemiologías, la verdad no sé, no he hecho investigación muy detallada para ver si uno ya hace específicamente eso. Cuando ya esté implementando estrategias de control, pues pienso buscar quienes ya han implementado simulaciones de estrategias de control y mirar si tienen el costo. A este punto no sé. Bueno, entonces, mira, hay otra pregunta. Carlos Pinzón pregunta, ¿en las gráficas las curvas del modelo son todas exponenciales? Sí, pues no, puntualmente el crecimiento bueno, todas tienen que ser de alguna forma exponencial con simplemente menos peso. Pero pues creo que es más fácil ver este completo. Va a haber una parte en la que vamos a tener parte exponencial y otra parte en la que vamos a tener logarítmica, y eso siempre se da. Eso, bueno, no voy a decir siempre porque no lo sé. Sé que en muchos casos este es el estilo de comportamientos que se da cuando se están haciendo este estilo de modelos, específicamente en el cual me baso, que es el CIR. Bueno. ¿Más preguntas? Estoy leyendo los comentarios. David Ramírez está haciendo varios comentarios. Del primer punto, sí, lo tengo completamente considerado para la siguiente parte, sobre todo por si se está intentando hacer una función costo, es necesario. Me gustaría saber de qué manera puedo escribir mejor los gamas. La verdad, completamente abierto a sugerencias y recomendaciones en ese aspecto. Estoy aprendiendo mientras se desarrolla. Y gracias por el punto 3. Sí, la idea es que esto es una primera fase de varias etapas que quiero ir desarrollando. Bueno, ¿no hay más preguntas? Yo tengo, pero es como un comentario. Jaime. Tú hablas sobre teorías de control y ese tipo de cosas. Quizás el profesor Fink, que sabrá bastante sobre... Sí. Yo estoy viendo clase con él. Mucho de lo que está acá está saliendo de eso. Tiene que ver con mucho trabajo de su clase. Entonces, sí, justamente él también me está asesorando. Ah, cool. Sí. Súper. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias, Mauricio, por la recomendación. Te comento una página muy buena que me llegó hoy. Y una calculadora basada, se entrenó con un modelo de machine learning basado en datos, y le dice a uno si se va a morir o no, dependiendo, le hace un poco de preguntas, le dice si usted va a morir o no, que la temperatura, te pregunta varias cosas, o sea, varios síntomas, enfermedades que tenés previamente, tu presión sanguínea, bueno, un poco de cosas, y te dice si te va a morir o no.
y tiene, no, y tiene otras cosas, pues, pero muy interesante porque están los datos, están los códigos disponibles con los que se entrenó, y es algo como muy, esta página, en gráfico. Pero es interesante porque la probabilidad de que uno se muera es muy, muy, muy baja. Entonces, ¿cuántas veces hay que jugar esto para que le diga si te vas a morir? No, te dice pues como en qué riesgo estás, dependiendo, pero Ah, no, ya. es como cuando ya tienes síntomas, no, cuando uno ya tiene síntomas y te pregunta la edad, si tienes diabetes, un poco de cosas y te dice qué tan grave es la cosa. Ah, qué bien. Muchas gracias, Mauricio. Frank, ¿tú leíste lo que escribió David Ramírez? Sí, estaba ahora que terminamos la charla para hablar de las charlas que vamos a tener luego. Sí, Por los las comentarios. preguntas, sí. De hecho, David los estaba leyendo y Ah, David bueno. se refirió a cada punto que escribió David Ramírez allí. Okay. Excepto el cuarto, David Contreras. Sí, pues en este momento, digamos que lo de la probabilidad de éxito de un contagio, no estoy simulando los contactos y a partir de eso, si el contacto es o no exitoso, simplemente asumo que 100% y 1% de contactos son exitosos y por eso de susceptibles de pasar carriers, algo así, o sea, no estoy simulando los contactos, simplemente cómo va variando la cantidad de personas en cada conjunto. Pero sí quiero ir sumándole el nivel de complejidad a cada una de las fases. Y lo de las variables fisiológicas universales, me gustaría implementarlas. A medida que avanzo de pronto podré, pero también estoy como por qué tanto puedo hacer con confianza de que estoy entendiendo lo que estoy haciendo y lo puedo hacer con seguridad. Entonces, también es la razón por la cual pues, quería la oportunidad acá de presentarlo acá para recibir retroalimentación, recomendaciones y observaciones. Entonces, gracias. Muy bien. Entonces, Juan Rengifo, él está encargado de la página y de poner los videos y de coordinar pues el programa, tener el programa de las próximas charlas. Entonces, Juan, ¿tienes algo que decirnos? Darnos la página o algo así por el estilo. Juan. Juan, no sé si estás hablando, pero no te escuchamos. Ups. ¿Qué? ¿Tienes el micrófono cancelado? No te estamos escuchando, David, por ejemplo. Para que sepas.